Para contarles con más detenimiento, contarles cómo nació Ipsoar y un montón de acciones que se están realizando, tenemos hoy en línea, ya conectado por Zoom, a Patricio Alarcón, el presidente del Instituto de Políticas Sociales de Argentina. Por acá te saluda Martín Vera junto a Ayalén Vara. Bienvenido a Vortex, bienvenido a Radio Encendida. ¿Cómo andas, Patricio? Bueno, buenas tardes, Martín, buenas tardes, Ayalén. Un gusto compartir la tarde con ustedes de este jueves feriado. Jueves feriado, ¿cómo te trata el feriado allá por La Plata? Bien, en este momento no me encontrás en La Plata, estoy un poco más cerca porque estoy en Las Gaviotas con la familia. Así que bueno, buenísimo. Sí. Bueno, bien la familia, saludos a la familia que te dejaron en el feriado Jueves Santo un ratito compartir. Están por ahí. Bueno, bien, saludos por ahí. Bien. Bueno, ¿qué tal? Contanos qué es Ipsoar, contale a la gente que está escuchando, que van mencionando, van escuchando Ipsoar por acá, por allá, pero ¿qué es básicamente Ipsoar? Mira, Ipsoar nació en el 2016, hace ya un poquito menos de 10 años. Éramos un grupo de amigos conocidos de distintas profesiones, de distintos trabajos, que... digamos, la realidad es que nos habíamos encontrado un poco desencantados de algunas experiencias que algunos habían tenido en política partidaria y en los mismos lugares en los cuales se desempeñaban y nos desempeñábamos, y tuvimos la intención de construir un espacio heterogéneo, un espacio que reuniese distintos intereses y ver si era factible poder encontrar puntos en común para trabajar juntos. La realidad es que después de varios encuentros y varias reuniones nos dimos cuenta que teníamos muchas más cosas en común que diferencias, y a partir de ahí empezamos a construir una agenda de trabajo. Y en principio llegamos a la conclusión de que cualquier institución necesita, por un lado, recursos genuinos y propios para poder llevar adelante las distintas iniciativas, y por otro lado queríamos ayudar a la sociedad, ¿no? Sobre todo a los sectores más vulnerables. Uh-huh. Y en ese momento entendimos que teníamos que poder generar nuestros propios recursos sin depender de terceros. Por lo tanto, Ipsoar nació con un 50% que funciona con trabajos de consultoría para otras ONG o para algunas otras instituciones. Bien. Y un 50% de nuestra constitución que empezó a trabajar con temas vinculados a la solidaridad y al apoyo institucional, ¿no? Bien. Cómo poder hacer que instituciones que venían funcionando con mucho esfuerzo pudieran ser más eficaces y más eficientes, ¿no? A partir de su propia acción y con la colaboración de más manos, más cabezas, y en algunos sentidos compañeros que integran Ipsoar que tienen mucha experiencia en el campo privado y en el campo público. Está bueno, hay acciones solidarias, acciones que tienen que ver con las consultorías, mencionabas, tienen también mucho vínculo con el sector de la salud, también hay muchas campañas, nosotros estuvimos en algún momento también difundiendo todo lo que son las campañas de salud específicamente en La Plata, en la República de los Niños. Contanos un poquito de eso. Mira, desde un principio, digamos, cuando empezamos a rodar, lo que nos ocurrió es que, como puede corroborar cualquier persona de a pie que no participe de manera organizada en un espacio, las urgencias de primera hora tienen que ver con cuestiones vinculadas a la salud, a la alimentación, a la educación, y en ese sentido lo primero que hicimos fue vincularnos con algunos espacios que nos permitieron formarnos, pero también nos permitieron colaborar. Nosotros tenemos un eslogan que es Tejiendo Lazos, uh-huh, que lo utilizamos desde el principio y que tiene que ver con cómo podemos acercar diferentes personas e instituciones que de otra manera no trabajarían juntas, no porque no quisieran o porque no pudieran, sino quizá porque la vorágine diaria hace que cada uno esté abocado a lo urgente, ¿no? Claro. Y entonces juntar las partes, digamos, es algo esencial, pero entendemos también que muchas veces la diaria no lo permite. Uh-huh. Y en este caso empezamos a vincularnos con médicos, con enfermeros, con gente del sector de la salud, que se acercó y de muy buena voluntad. En un principio empezó a colaborar y hoy en día, desde principio del año pasado, como vos decías, tenemos un área particular dentro de Ipsoar, que es Ipsoar Salud, a cargo del doctor Gonzalo Hernández, que particularmente
lleva adelante acciones, campañas de difusión, pero también acciones de intervención y de investigación sobre temas vinculados a la salud. Pero principalmente, claramente no podemos reemplazar a lo que es el sistema de salud, ni mucho menos, sino claro. cómo podemos adelantarnos a los problemas. Entonces, podemos llevar adelante acciones previas, ¿no? Brindar información, brindar herramientas para que las personas puedan, de alguna manera, evitar tener problemas de salud, que es la clave. Y en el caso de tenerlo, poder accionar lo más pronto posible para que esas situaciones no sean graves. Como vos decís, desde el año pasado venimos haciendo acciones, utilizamos como excusa muchas veces las efemérides, ¿no? El Día Mundial del Cáncer de Colon, el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, para poder difundir cuáles son los controles que las personas deberían hacerse, de acuerdo al rango etario, de acuerdo al género, cuáles son los lugares en los que pueden hacerse esos controles de manera gratuita. Y en este sentido pudimos trabajar con la Escuela de Enfermería de Berazategui, con la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Salud, en algún momento con algunos gremios que nos han acompañado, un grupo, por ejemplo, particularmente con el cáncer de mama, que son los Dragones Rosas, que es un grupo de mujeres que tuvieron la enfermedad, que se recuperaron y que hoy en día hacen un trabajo muy fuerte, hacen yachting, remo, ahí en Ensenada, y a partir de esas actividades se han sumado nuestras campañas y nos han permitido esto que yo te decía, tejer lazos de tal manera de amplificar la voz y de poder llegar a la mayor cantidad de personas y que esto sea justamente un círculo virtuoso y que permita de alguna manera ir multiplicando, ¿no? Los canales de información y la llegada a la gente. Lindo sistema de tejido, ¿no? Allá. Sí, estaba pensando, Patricio, ¿cuál es el sector que tiene más demanda en consulta, digamos? Mirá, nosotros trabajamos durante mucho tiempo con sectores de la periferia de la ciudad de La Plata, particularmente comedores y copas de leche, y en esos casos había problemas estructurales que tenía que ver, no sé, al iniciar cada ciclo lectivo, los controles odontológicos, los controles pediátricos y demás, que tenían que hacerse ese caudal de pibes y pibas que iban a los comedores. Poder ayudarlos y facilitarle el acceso o a las salitas sanitarias más cercanas, pero con cierta accesibilidad, ¿no? Porque salitas sanitarias hay en todos lados, pero muchas veces es difícil encontrar los turnos, que las familias es un puedan desborde, ir. Suele pasar mucho, ¿no? En las salas sanitarias, al menos aquí en Mar del Plata, se vive muy a diario que quizás vas a pedir un turno en pediatría, por ejemplo, para alguna especialidad, como puede ser odontología, o como puede ser también para los dentistas, digamos, y es muy complejo conseguir... por ahí te tiran a meses, estoy hablando, 3 meses, 4 meses, ni hablar también con lo que tiene que ver con laboratorio y demás. En temáticas que deberían ser, digamos, de rápida acción, ¿no? Porque hablamos de salud y de niños y niñas que no requieren de los recursos. Así que me parecía que iba a ser el sector más consultado, ¿no? Claramente. Y que son condiciones de posibilidad para acceder a la escuela en condiciones. Exactamente, sí, digamos, que te lo exigen también el sistema, digamos. Nosotros siempre decimos, ¿viste? En derechos humanos, los derechos humanos son interdependientes, no hay uno que sea más importante que el otro, pero la realidad es que hay algunos que son condición de posibilidad para ejercer los demás. Claro. La salud es uno de ellos. Entonces digo, un pibe enfermo o un pibe mal alimentado es un pibe que no accede al derecho a la educación, es un pibe que no accede a la posibilidad de divertirse, de jugar. Entonces digo, nosotros ¿a qué apelamos? Yo decía, Gonzalo Hernández nos ha dado una mano gigantesca y desde que está dentro de Ipsoar muchísimo más, pero cuando no teníamos un área específica, yo imagino que en Mar del Plata y en otras ciudades debe pasar lo mismo, todos tenemos muchos conocidos médicos y es empezar a llamar y a pedir, ni más ni menos. Claro. Al conocido que tenemos, no sé, en La Plata, en el Hospital San Martín o el Hospital Rossi o el Gutiérrez, y llamar y levantar y decir, tengo tal situación, ¿me podés ayudar? La mayor parte de las veces, por no decir todas, la predisposición es total. Eso te iba a preguntar, porque hablando de tejer lazos, redes, y de eso se trata, ¿no? Me parece un poco el lema. Digo, ¿cómo es la acción? Si es inmediata, si la respuesta está, y también de qué entornos, ¿no? Bueno, claramente cuando hablamos de personas, digamos, una cosa que hay que valorar y que yo puedo dar fe por lo menos de nuestra experiencia es cuando nosotros hablamos con conocidos de conocidos, personas recomendadas, la predisposición es total. Entonces, cuando nosotros hablamos del tejido social a nivel individual, digo, eso claramente cuando uno lo activa funciona. Y eso nos da una gran tranquilidad. Los grandes desafíos que tenemos como sociedad es que
no tengamos que apelar al teléfono o al conocido del amigo, ¿no? Y que las Claro. instituciones empiezan a tener Sí. la autonomía que necesariamente la sociedad no solamente demanda, sino que tiene como derecho. Entonces, hay como dos grandes realidades, ¿no? La de las instituciones y las burocracias, y después la de la gran buena voluntad y solidaridad de los argentinos en general, y particularmente en nuestra experiencia de estos 9 años, de los platenses. Entonces son como dos dimensiones distintas, donde no puedo decir que hay mala voluntad a nivel institucional. Lo que digo es que hay muchas trabas y mucha burocracia que dificulta todo. Eso sin lugar a duda, y me parece que no es solamente en el campo de la salud, sino Claro. que es general. A mí me hace un pie que está bueno, que tiene que ver también con el objetivo, algunos de los objetivos del Instituto de Políticas Sociales de Argentina, IPSOAR, que tienen que ver con esto, con tratar de colaborar y ayudar a desburocratizar de alguna forma, a detectar también las cosas que van sucediendo en la sociedad. Hablábamos de salud, pero también hay un montón de trámites, situaciones, accesos ineficientes a las herramientas que brinda el Estado. ¿Cómo van detectando, Patricio? Sé que han hecho encuestas en La Plata, que también, bueno, empiezan a desembarcar también aquí en Mar del Plata con otras acciones, pero contanos un poco cuáles son las prácticas que van teniendo a lo largo de este año y también con qué se encontraron. Seguramente que se habrán encontrado con trabas, me imagino toda la pandemia, cómo la habrán pasado por un montón de situaciones, que entiendo también que habrán sido posibilidades, pero debe haber sido muy arduo el laburo. Para nosotros es un gran desafío, por un lado, responder por ahí a la demanda, ¿no? Cuando uno empieza a accionar en territorio, lo que empiezan a llegar son pedidos lógicos, Claro. y problemas, pero nosotros entendemos, como bien decís vos, Martín, que el desafío es colaborar en que las políticas públicas se perfeccionen, se mejoren y se cambien cuando no funcionan. Y para eso nosotros entendemos, yo les decía al principio, venimos de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos, público y privado, y entendemos que los datos objetivos, las investigaciones y los relevamientos para poder acompañar un reclamo de evidencia y de una base fundada son claves. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros durante estos años hemos hecho relevamientos de distinto tipo sobre violencias en el ámbito de la salud, sobre violencia de género, sobre particularmente la Ciudad de La Plata, cómo los platenses percibían no sé, el espacio público, los espacios en los cuales se llevan adelante, no sé, actividades recreativas y deportivas, sobre la seguridad, sobre la recolección de basura, porque entendemos que, digamos, podemos ver cuáles son las problemáticas, pero también entendemos que cuando uno quiere poder incidir e influir en un ámbito que nos resulta lejano, yo no participo de la política partidaria y formal, entonces poder acercar un reclamo a un concejal, a un diputado o a alguien que lleva adelante una gestión, simplemente contando la experiencia que uno tiene, y bueno, sabemos que nos podemos encontrar, hablando mal y pronto, con una pared de goma, ¿no? Vamos, rebotamos y salimos, por más ameno que sea el encuentro y la charla. Necesitamos construir datos, tener bases propias, de tal manera de que a la hora de conversar hablemos con esto, ¿no? Con datos objetivos. Y vos decías, la idea que estamos desarrollando es poder ampliar IPSOAR a otros lugares de la provincia de Buenos Aires, entre ellos claramente General Pueyrredón, Mar del Plata, el Partido de la Costa, y poder también colaborar con diferentes actores de cada uno de esos puntos de la provincia, y poder sumarnos, porque la idea nuestra es poder intercambiar experiencias, ver cuáles son las problemáticas y ver si podemos ayudar. En esta cuestión de tejer lazos, que no es ni más ni menos que digamos, estos últimos meses hemos conversado con vos, Martín, y vos nos has dado una gran mano en esta cuestión de articular con Mar del Plata particularmente, pero sin que se circunscriba ahí, y ver de qué manera nosotros podemos empezar a, no sé, nosotros tenemos algunas herramientas que hemos podido desarrollar estos años para hacer relevamientos, para procesar información, tenemos aulas virtuales para dar talleres y para dar cursos, y nuestra idea es ponerlo a disposición, ¿no? Digo, claramente de distintas instituciones, de distintas personas, para fortalecer muchas cosas que se vienen haciendo, porque no estamos descubriendo la pólvora, porque no creemos que tenemos una verdad, sino que lo que entendemos es que tenemos algunos recursos que podemos poner a disposición de otros, que lo necesiten, ni más ni menos.
Ahí estaremos tejiendo lazos, armando las redes, bueno, colaborando con este laburo que vienen haciendo hace mucho tiempo, que, digamos, tienen no solo buena voluntad, sino conocimiento técnico, expertise, cada uno en su materia, en su disciplina, bueno, ganas de ayudar. Me parece que esa es la clave, de sentirse un ciudadano, una ciudadana que tiene ganas de colaborar con un otro. Y me parece que desde ahí hay algo que siempre potencia a la acción. Así que bueno, vamos a estar colaborando. Si querés ir contando alguna novedad que vamos a tener seguramente aquí en Mar del Plata, y bueno, ir despidiéndonos también de la audiencia de esta primera entrevista. Vamos a seguir, por supuesto, charlando y contando todo lo que se viene, tanto de relevamiento, acciones, talleres y demás, porque realmente, bueno, se viene trabajando muy bien y es hora de expandir no solo ese conocimiento, sino esa capacidad de trabajo. Pero este último minuto, por supuesto, ahí, Patricio, es todo tuyo. Mira, particularmente en Mar del Plata, esperamos poder este segundo trimestre del año poder desarrollar un primer relevamiento. Estamos terminando de pulir en la parte que podríamos decir de preproducción, que tiene que ver particularmente con los espacios públicos y con la valoración que los espacios públicos tienen para la ciudadanía, ¿no? Una cuestión, vemos que los espacios públicos intervienen permanentemente por las diferentes gestiones municipales, en muchos casos en consonancia con las necesidades y demandas en este caso de los marplatenses, pero muchas veces, responden a otros intereses, y lo que queremos saber, no queremos evaluar si para nosotros están bien o mal, sino que lo que queremos evaluar es si para los marplatenses son políticas adecuadas o no, a tiempo, a destiempo, y si realmente responden a sus necesidades. Y después, próximamente vamos a arrancar también con algunos talleres de capacitación y formación por aquellos lares que para nosotros siempre poner herramientas a disposición de las diferentes personas e instituciones es clave en esto de enriquecernos, fortalecernos y ver de qué manera podemos justamente mejorar nuestras prácticas, ¿no? Tener más opciones. Mientras más opciones tengamos, más libres somos. Y bueno, de alguna manera tiene que ver con eso. Entendiendo que, yo he tenido algunas charlas estos años y siempre uno dice, en este momento que vivimos, en esta situación de crisis, Argentina suele, sin importar siempre estamos con esa frase. Claro, y en qué momento estamos, siempre estamos en momentos álgidos y en movimiento. Entonces, nunca deja de tener vigencia. Bien. Patricio Alarcón, presidente de IPSOAR, del Instituto de Políticas Sociales de Argentina, gracias por darnos tu tiempo, por colaborar, por la claridad también conceptual para poder hacer entender de qué se trata todo esto que se viene trabajando. Bienvenidos acá a la costa, Mar del Plata, claro, y demás. Sí. Y bueno, vamos a estar muy codo a codo trabajando. Saludo por ahí, bueno, disfrutá también el fin de semana largo. Un saludo grande. Muchas gracias por ustedes, que tengan una linda tarde. Igualmente, Patricio, gracias. Abrazo gigante. Chau. Bueno, bien, lindo. Sí, súper interesante. Me quedaron algunas preguntas que, bueno, en algún momento se las vamos a hacer. Sí, la idea como es que preguntar, por ejemplo, algunos puntos, si han hecho algún tipo de investigación acerca de puntos claves de la provincia donde están más vulnerables aún y demás. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad y me alegra muchísimo que se extiendan hacia Mar del Plata. Vamos a estar charlando más seguido con la gente de IPSOAR y vamos a estar laburando ahí también, nosotros colaborando. Me mirás así fijo porque ya lo sé. Usted lo sabe. Usted quiere que yo dé algo ahí, ¿o no? Sí, todo. Próximamente. Próximamente. Eso, Muy bien. Gracias.